¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal. Hoy vamos a fabricar un pop-in o selector de peso para sus máquinas de gimnasio. Aquí les muestro el material necesario para dicho pop-in. Necesitamos un tornillo de 3/4 por pulgada y media, dos tuercas de 3/4, un tornillo de 3/8 por 4 pulgadas con su tuerca, 2.6 centímetros de tubo de 3/4 en cédula 40. Como pueden ver, está biselado por un lado. Un redondo de 3/4 por 5 centímetros de largo. Un resorte de 6 centímetros de largo. Este debe pasar libremente en el tornillo de 3/8. Una rondana de 3/16 de espesor con perforación de 3/8. Esta rondana, el redondo y el tubo, en unos momentos más les mostraré cómo fabricarlos. Lo primero que haremos es cortar el tubo de 2.6 centímetros. Me ayudo con un PTR de 1,5 para poder prensarlo a la guía de corte, pero aún así el PTR se desliza hacia arriba, así que hago presión con mi mano derecha en la prensa y corto con mi mano izquierda. Ahora voy a realizar el bisel que les mostré antes con la lijadora de banda. Esto también lo pueden realizar en el disco de la tronzadora sin ningún problema. Con la ayuda de un limatón voy a retirar la rebaba interna. Si ustedes no cuentan con una fresa de carburo, les recomiendo en este momento retirar la corruga de la soldadura que tiene el tubo por la parte interior. Ahora coloco una tuerca en el tornillo de 3/4. Después coloco cinta teflón en la rosca que me ha quedado libre. Esto me servirá para centrar el tubo en el tornillo, así que asegúrense de que el tubo entre justo a la medida y que el bisel quede junto a la tuerca. Una vez logramos esto, coloco una prensa para asegurar su posición. Ahora coloco 4 puntos para retirar la prensa y poder soldar sin que ésta me estorbe. Aquí estoy desenroscando el tornillo para ver que esté correctamente. Este estará duro por la cinta teflón, pero una vez que salga debe entrar y salir con facilidad. Ahora estoy redondeando la tuerca para que dé la forma del tubo, pero esto es solo por estética. Los que quieran dejarla sin redondear no afectará su funcionamiento.
Esto igual lo pueden hacer con el disco de la tronzadora sin ningún problema. Aquí estoy colocando una placa de 3/16 en la morsa para perforarla. La medida es indiferente. Ahora perforo con brocasierra de 15/16. Pero aquí tenía mucha velocidad y le aplico mucha fuerza, por eso se atora. Hay que ajustar el taladro en la mínima velocidad y darle su tiempo. Ahora sí, perforamos 2/3 de la placa. Aquí estoy colocando una broca de 3/8 para perforar al centro. Si terminan la perforación con la broca sierra de 15/16, ya no habrá manera de perforar al centro con la broca de 3/8, porque no hay manera de fijar la rondana para lograrlo. Ahora terminamos la perforación con la brocasierra de 15/16. Aquí estoy retirando la parte que la brocasierra no alcanzó a cortar. Esto deben hacerlo sin deformar la rondana, solo rebajen lo que sobresalga. Ahora coloco la tuerca en el tornillo de 3/8. Después procedo a cortar justo al ras de la tuerca. Les recomiendo fijar el tornillo a una superficie para evitar accidentes. Por último, corto justo al ras de la cabeza para retirarla. De donde cortamos la cabeza marcamos a 1.8 centímetros y justo en la línea colocamos la pinza de presión. Ahora coloco la rondana de 3/16 hasta que se recargue en la pinza de presión y coloco la tuerca para evitar que las chispas dañen la rosca del tornillo. Por último, aplicamos la soldadura.
Ahora voy a cortar 5 centímetros de redondo de 3/4. Con la lijadora de banda simplemente redondeo sus cortes para evitar hacernos daño al usar el pop-in. Aquí tenemos el redondo al cual le marcamos una línea a 1.9 centímetros por cada lado. Lo colocamos en la pinza de presión y colocamos la tuerca de 3/8 entre las líneas, asegurándonos que esté bien centrada también a lo ancho del redondo. Ahora aplico soldadura por los lados que me permite la pinza de presión. Retiro la pinza y aplico soldadura por los lados restantes. Aquí tengo el tornillo de 3/4 y como pueden ver tiene unas marcas en la cabeza. Estas las voy a desbastar para poder marcar la perforación. Ahora coloco la segunda tuerca en el tornillo de 3/4. Lo coloco en la morsa asegurándome que la tuerca esté bien sentada en los dientes de la misma. Con la escuadra trazo una línea de la esquina del hexágono a la esquina contraria y hago lo mismo con todas las esquinas. Después marco con el clavo de acero, pero no les recomiendo hacerlo aquí en el taladro. Coloco una broca de 3/16 y centro la perforación. Con el vernier mido lo que abarca la cabeza del tornillo y la tuerca, después traslado la medida a la broca y trazo una línea con un marcador. Mientras realizo la perforación, quiero aprovechar para agradecer a todos los que me dejaron un comentario de apoyo en el video donde les explico mi situación actual. Gracias también a los que por privado me estuvieron apoyando y sugiriendo ideas para solucionar los imprevistos. Gracias a ustedes ya tengo un plan que puede sacarme del apuro. Así que de todo corazón les deseo lo mejor y les mando un fuerte abrazo. Aquí estoy colocando una broca de 3/8 y repito el proceso anterior. Ahora doy vuelta al tornillo y corto al ras de la tuerca. Aquí, como pueden ver, la perforación quedó completamente desviada y aún no logro entender por qué quedó así, pero no se preocupen si les pasa. Ahora la vamos a rescatar. Colocamos el tornillo en la morsa con la perforación hacia arriba y con la fresa de carburo de 3/8 vamos a ir limando hasta llevar la perforación al centro del tornillo. Aquí tengo todas nuestras partes.
Al tornillo de 3/8 le biselé la punta para que al momento de entrar donde lo coloquemos no vaya a topar en la pared del PTR. En el tornillo de 3/4, como pueden ver, ya llevé al centro la perforación. Para realizar dicha perforación les recomiendo cortarlo primero. De la cabeza al corte tengo 8 milímetros. Esa es la medida que mejor me funcionó, y para que la perforación nos quede lo más derecha posible, les recomiendo empezar por la cabeza y llegar hasta la mitad. Después dan vuelta y taladran la otra mitad. Al tubo de 2.6 centímetros recuerden que hay que retirarle la soldadura interna con el limatón o con la fresa de carburo para que la rondana de 3/16 pueda correr libremente. Ahora vamos a armar nuestro pop pin, colocando el tornillo de 3/4 en el tubo al que le soldamos la tuerca. El resorte lo colocamos en el tornillo de 3/8 y este lo pasamos por el tornillo de 3/4. Por último, enroscamos el redondo al que le soldamos la tuerca. Así damos por terminada la fabricación del pop pin. Gracias por ver mi contenido, darle like y suscribirte. Comparte para que esta información llegue a más personas. Nos vemos la próxima semana.